A ver, situémonos a principios del siglo XX. El mundo está cambiando y lo hace a una velocidad de vértigo. La industria, la sociedad, todo, absolutamente todo parece exigir una nueva forma de expresarse. Y la arquitectura, claro, respondió a esa llamada. ¿Cómo? Pues forjando un lenguaje completamente nuevo. Uno que no miraba a la historia sino al futuro, a la técnica y a la búsqueda de una nueva identidad. Vale, vamos a verlo de una forma muy clara. Fijaos en estas dos imágenes. A la izquierda tenemos la arquitectura de antes de 1914. A la derecha, la de después de 1918. Son apenas unos pocos años de diferencia, pero el abismo que las separa es brutal. Parece que hayan pasado siglos. La pregunta es obvia. ¿Qué cataclismo pudo provocar una transformación tan radical en la manera de construir, en la manera de pensar el espacio? Para entender esta revolución, primero hay que entender de dónde veníamos, y veníamos de una crisis. El siglo XIX en arquitectura fue un auténtico campo de batalla de estilos. Que si neogótico contra neoclásico, neorrenacimiento, neobarroco, un caos de historicismos que dejó a la nueva era industrial sin una voz que fuera realmente suya, sin una identidad arquitectónica que de verdad la representara. Hacía falta, y con mucha urgencia, hacer un reinicio, un borrón y cuenta nueva. Se necesitaba un lenguaje que no dependiera de los gustos de turno o de nostalgias por el pasado. Lo que se buscaba era una nueva objetividad, unas reglas del juego que fueran claras, universales y que pudieran comunicar las ideas de un tiempo nuevo, un tiempo de máquinas, de razón y de aspiraciones globales. Y aquí está el meollo de la cuestión, el punto de inflexión. El lenguaje clásico, el que dominó durante más de 2000 años, se basaba en la lógica constructiva de la naturaleza. Pensemos en la cabaña primitiva. Era un lenguaje, por así decirlo, natural. Pues bien, el nuevo lenguaje moderno rompe con todo eso. No le interesa ser natural, quiere ser abstracto. Su base ya no es la madera o la piedra, sino la geometría en estado puro. El punto, la línea, el plano y el volumen. Y dentro de esos elementos geométricos va a haber uno, solo uno, que se convertirá en la llave maestra que lo abrirá todo. Y no fue el bloque, el ladrillo, el elemento tradicional de construcción, fue algo mucho más elemental, algo que de hecho iba a unificar todas las artes. Fijaos, incluso un pionero como Le Corbusier, en sus primeras reflexiones todavía hablaba el idioma tradicional. Su famosísima definición de la arquitectura se centraba en los volúmenes, en los sólidos puros bajo la luz. Era un buen punto de partida, desde luego, pero la verdadera revolución necesitaba ir un pasito más allá. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Para encontrar un lenguaje auténticamente nuevo, había que deconstruir la propia idea de arquitectura. Había que hacerse la pregunta fundamental: si la arquitectura es volumen, ¿de qué está hecho el volumen? ¿Cuál es, por así decirlo, el átomo de la forma? La respuesta, que lo cambió absolutamente todo, fue el plano. Y esto fue una revelación, porque el plano, pensadlo un momento, no es algo exclusivo de la arquitectura, es la base de la pintura, de la escultura, de la tipografía y hasta de las nuevas artes que estaban naciendo como la fotografía y el cine. De repente, tenían un elemento universal, una base común desde la que construir un lenguaje total. Y esta imagen lo explica de una forma, bueno, es que es brillante. Ojo, lo que vemos aquí no es un edificio, es un manifiesto, es la destrucción de la caja. Lo que hace Theo van Doesburg es coger el volumen tradicional y descomponerlo en los planos que lo forman. Y esos planos ahora flotan, se cruzan en el espacio de una forma dinámica, abierta. El espacio ya no está contenido, encerrado, ahora fluye. Con esta idea en la cabeza nos vamos ahora a la Holanda de la Primera Guerra Mundial. Un pequeño país neutral que se convirtió en una especie de laboratorio donde un grupo de artistas y arquitectos llevó esta teoría del plano hasta sus ultimísimas consecuencias. El nombre ya lo decía todo, De Style, que significa el estilo. Así, con mayúsculas. No querían ser un estilo más en la lista. No, querían ser el estilo definitivo. Un metalenguaje que pudiera integrar todas las artes bajo unos mismos principios abstractos. Y a esa nueva forma de crear la llamaron neoplasticismo. Y este era su alfabeto. Unas reglas que pueden parecer increíblemente simples, casi de niño, pero con un potencial infinito. Todo se reducía a planos, líneas rectas, los 3 colores primarios y los no colores. Con esta gramática visual tan básica se podía diseñar desde un cuadro de Mondrian hasta un edificio entero. Y aquí la tenemos, la teoría hecha realidad, la casa Schroeder de Gerrit Rietveld.
Esto es una obra de arte total. Aquí no hay distinción entre el dentro y el fuera, entre una pared y un mueble. Los planos de colores se deslizan, se abren, se cierran, creando una experiencia del espacio y del tiempo que es casi cuatridimensional. Es básicamente un cuadro de Mondrian en el que puedes entrar y vivir. Pero bueno, si el grupo de Steele nos dio el alfabeto abstracto, por así decirlo, fue Le Corbusier quien se sentó a escribir la gramática. Una gramática práctica, construible, para la nueva arquitectura. Él fue quien cogió todas estas ideas radicales y las ordenó en un sistema. Y es justo aquí donde la técnica y la identidad se dan la mano de una forma que ya es inseparable. Porque claro, para un lenguaje nuevo necesitas una forma de construir nueva. Y la técnica del hormigón armado fue la clave de todo. Permitió por primera vez en la historia de la humanidad separar por completo la estructura, lo que soporta el edificio, del cerramiento de dos muros. Y esa separación fue la base de toda la nueva sintaxis arquitectónica. Y esta es esa gramática, los famosísimos 5 puntos de Le Corbusier. Pero más que puntos, cada uno es un acto de liberación. Primero, los pilotis, que liberan al edificio del suelo. Segundo y tercero, la planta y la fachada libres, que rompen la tiranía del muro de carga. Cuarto, la ventana rasgada, que libera la vista al paisaje. Y quinto, la cubierta jardín, que le devuelve a la naturaleza el espacio que el edificio le había quitado. Y el manifiesto definitivo de estos 5 puntos, el poema construido, es este, la Villa Savoye. Es un objeto puro, una máquina para habitar que parece haber aterrizado suavemente sobre el paisaje. Cada uno de sus elementos, desde los pilotís hasta la rampa que la recorre por dentro, es una demostración de esta nueva gramática, una síntesis perfecta de razón y poesía. Y así es como todos los hilos que hemos ido viendo se unen. Lo que empezó como una búsqueda casi artística de un lenguaje abstracto, gracias a una nueva técnica constructiva, se acabó convirtiendo en un sistema global, en un estilo internacional. Y ofrecía mucho más que una estética, ofrecía una nueva identidad universal. Fue en 1932, en Nueva York, cuando se le puso la etiqueta oficial, el estilo internacional. Se definía por su énfasis en el volumen puro, en la regularidad que daba la nueva estructura, y, por supuesto, en el rechazo total de cualquier decoración que no fuera parte de la propia arquitectura. Prometía una identidad limpia, racional y universal para la era moderna, libre por fin de las ataduras de la historia y del lugar. De hecho, podríamos resumir toda la historia del espacio arquitectónico de una forma muy sencilla. La primera gran edad, la clásica, pensaba la arquitectura como una caja sólida. La segunda edad, que va del medievo al Renacimiento, se dedicó a excavar el interior de esa caja. Pero la tercera edad, la moderna, la nuestra, hizo algo mucho más radical. Destruyó la caja por completo, permitiendo que el espacio fluyera sin interrupción, creando un continuo entre el dentro y el fuera. Y para que esto quede clarísimo, veamos este templo de la modernidad. En el pabellón de Barcelona, Mies van der Rohe lleva los principios del plano a su máxima expresión. Aquí no hay muros en el sentido tradicional, son solo planos de mármol, de ónice, de vidrio, que definen el espacio sin llegar a encerrarlo nunca. La técnica permite usar el material como si fuera color y textura, creando una experiencia totalmente abstracta y fluida. Aquí vemos la aplicación de esos mismos principios, pero a una escala mucho mayor, más funcional. El pabellón suizo es una máquina residencial levantada sobre unos pilotis macizos, separando las funciones de forma muy clara y aplicando con un rigor absoluto la gramática de la planta y la fachada libres. Y para terminar este resumen visual, un icono absoluto, la Casa de la Cascada. Aquí, Frank Lloyd Wright demuestra que este nuevo lenguaje, basado en el plano y en la técnica del hormigón, no era para nada monolítico. Podía usarse también para crear una simbiosis casi perfecta con la naturaleza, demostrando un poder expresivo y una diversidad que son sencillamente asombrosos. El lenguaje moderno nació del deseo de forjar una identidad universal para un mundo que creía ciegamente en el progreso y en la razón. Un siglo después, vivimos en un mundo infinitamente más complejo, más plural, y esto nos deja con una pregunta fascinante flotando en el aire. Si aquella arquitectura fue el espejo de su tiempo, ¿qué identidad está intentando reflejar la arquitectura que construimos hoy?